donde con cuentos de Quiroga ustedes pueden aplicar ese tipo de análisis. Vamos a ver, aquí está, creo, no, estos son los de prof. Los de Bremont. No recuerdo, pero me parece que les dije que van a seguir trabajando así con la pareja que trabajaron los cuentos, ¿verdad? Sí. Así quedamos, que iban a trabajar en pareja. Sí, con la misma pareja que trabajamos. Sí, entonces ahí tenemos el análisis estructural del relato. Les voy a mandar otro materialito complementario. Entonces, aquí les tienen un ejemplo analizado de un cuento de Óscar Acosta, hondureño. Y entonces empiezan, si ustedes se fijan, se empiezan a buscar las funciones cardinales, que dice que las funciones cardinales son las que mueven en los relatos. Y entonces, por lo general, usted encuentra verbos ahí. Miren, mis abuelos fueron asesinados, heredé. Las funciones catálisis ya son las funciones como de relleno, que en un relato están como para eso, para no hacer el texto tan desagradable. Luego tenemos Samir me parece que estuvo explicando esto, la función de informante es que a través de esa función informante nos vamos dando cuenta del relato, de los personajes, cómo son físicamente y lo demás. Y las funciones indicio son aquellas que no están tan develadas ahí, pero que luego uno las puede, ¿cómo les digo? Las puede deducir y analizar cuál era la función que tenía esa función indicio. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay este es como un ejemplo, pero la verdad que a mí no me gusta cómo está hecho. Ese ejemplo que hay ahí, yo les voy a mandar uno para que se fijen, vamos a trabajar un cuento. Luego vino esta parte que es todo lo que es la sociología, viendo a la obra literaria, a la novela en este caso como toda una totalidad y todos los planteamientos que hemos tomado. Entonces, luego de esto, aquí en este pequeño texto, el profe les coloca aquí unos ejemplos que hizo con los alumnos de Comayagua. Y entonces, un poco aplicando esa teoría acá, vamos a ver. Creo que por aquí está el ejemplo. Lo hacen con la novela de Los Brujos de la Ematepec, que me parece que es la que está analizada por aquí. Vamos a verlo. Entonces, esto es como que lo que tienen más inmediato ahora, estos dos trabajos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, los estudiantes que trabajaron esta novela de Ramón Amaya Amador empiezan hablando. En el presente trabajo se abordará la representación de la totalidad en la novela. Entonces, más o menos eso es lo que ustedes van a ir a aplicar. Hay varias categorías que se pudiesen analizar, pero creo que se van a tener que limitar más o menos a lo aprendido aquí con Lucas Goldman, acerca de estos aspectos que nos hablan ellos de la totalidad, viendo la obra como tal. Entonces hablan de pues la totalidad en la novela Los Brujos de Ilamatepeque, del hondureño en el que se analizarán 4 aspectos. Miren que ellos ya dicen acá, vamos a analizar la educación, la religión, la política y la juventud, donde el autor nos traslada a la época de la revolución impulsada por Francisco Morazán Quesada y sus ideales de construir la base de un futuro promisorio para los países centroamericanos convertidos en una sola nación. En la obra Los Brujos de Ilamatepeque, habla de los 2 personajes principales, quienes los caracterizan, humildes campesinos, y su único crimen fue haber participar en las batallas lideradas por Francisco Morazán. Entonces ahí menciona los pueblos y también estaban sometidos a estos pueblos a normas religiosas, a la oligarquía, a la clase dominante feudal de aquella época.
De acuerdo a la historia, la Guerra Civil Centroamericana concluyó en 1829 en la entrada triunfal de Morazán a la ciudad de Guatemala, derrotando las tropas de la oligarquía, y así dio inicio a su gobierno, en el que permaneció 10 años con mucha reforma. Y empieza, ¿verdad? Hablando de prácticamente de toda esta Federación Centroamericana, lo que significaba Morazán y lo demás. Me recuerdo que cuando pasaron la película de Morazán, no se recuerdan si ya ustedes estaban en la universidad, pero fuimos al cine y toda la cosa. Algunos estudiantes analizaron la película de Morazán. Y entonces, ustedes ven, empiezan diciendo sobre qué luchó Morazán, por el fanatismo, la ignorancia, el dogmatismo ciego. Y empiezan hablando sobre, están analizando la obra junto con los postulados. Ramón Amaya Amador nos muestra una comparación entre el antes y después de un gobierno. Y empieza. Entonces, ustedes se fijan qué categoría es la que ha sido trabajada en este ejemplo de la pista. Y sigue con Morazán. ¿Qué categoría es la que se está analizando? Al inicio lo decíamos. De todo lo visto de los postulados sociológicos, ¿qué categoría se está analizando? Ay, no me preocupen. Hola, me quedaría sola. Aquí estamos. Mencionó algo sobre la totalidad. Bueno, esa fue la categoría que ellos analizaron, la categoría de la totalidad. Pero si alguien dice, bueno, yo voy a hallar las visiones del mundo en esta novela, yo voy a hallar la homología, dependiendo de lo que les tocó, ustedes pueden aplicar cualquiera. O sea, no quiero que se vayan a limitar. Cualquier cosa de esas aprendidas en esas teorías sociológicas que están ahí, ustedes la pueden aplicar. Es posible que combinen una o dos categorías. Miren que dice aquí el estudio, los estudiantes quisieron decir, como primer elemento en mi categoría presento el elemento de la economía. Para el año 1843, fecha en que suceden las acciones tomadas en contra de los hermanos Cipriano y Doroteo. Entonces aquí le habló de economía, le habló de religión. Han visto que va analizando la obra y va tomando los puntos fuertes de la novela. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar una novela que usted ya la tiene que haber leído, o por lo menos la tiene que leer en esta morazánica para que la entienda y pueda aplicar. De mi gusto, pues tendrían que tomar una novela quizá que ya hayan leído para ahorrarse un poco de tiempo. Entonces, analiza también el elemento político. Entonces, aquí agarran a la obra en su totalidad y van buscando elementos que puedan, ya sea sociológicos, políticos, económicos, trabajar en la novela. Cosa similar a esto, ustedes van a hacer en su trabajito. Entonces van a agarrar una obra, obvio, que tenga contenido social bastante, porque cuando hagan el análisis de la psicocrítica, van a buscar una novela que tenga análisis psicocrítico, como esa de Dostoyevsky o El perfume. Entonces, si ustedes ven, ahí les coloca un ejemplo el profe y eso es todo lo que tiene ahí. Y ahí se va a otro lado. Entonces, son dos cosas que tienen que hacer, un estudio sociocrítico y uno estructural del relato que se nos había quedado. Quiero ver si encuentro ese documentito que les digo yo, donde hay un ejemplo como más así, más atinado. Parece que se llama Métodos de Crítica Literaria. Voy a ver si lo encuentro. Les parece que no. Vamos a ver. Métodos. ¿De qué estoy haciendo? No lo encuentro ahorita mismo, pero bueno, voy a ir acá con este buscador a ver. Aquí lo encontré. Yo les voy a mandar este PDF
creo que está un poquito más claro, les va a ser de mucha ayuda. Entonces aquí también porque van a analizar poemas, van a hacer análisis estilístico y semiótico, este documentito que les voy a mandar también les va a servir para ello. Hay poemas analizados, pero quiero llevarlos exactamente a un análisis estructural que hay por acá. Con esto ustedes se van a guiar. Vamos a ver. Sí, aquí están los aspectos de relato que nos hablaba Samir, esos tipos de personajes. El tipo de... Vamos a ver. Entonces miren que aquí el doctor Arturo Alvarado hizo este ejemplo. Él trabajaba en la Autónoma y trabajaba en la pedagogía. Entonces ahí le explica un poco sobre qué es un análisis estructural aplicado a una obra literaria. Entonces dice, no se puede hablar de un elemento aislado sin establecer una relación de este con los otros elementos de la obra, de manera que la naturaleza del elemento está dado por el conjunto de relaciones. Eso es lo que decía Roland Barthes. El objetivo de cualquier actividad estructuralista, sea de carácter reflexivo o poético, consiste en reconstruir un objeto de tal modo en que su reconstrucción aparezcan las reglas de su funcionamiento. De qué es una estructura, y le da que es una estructura, teoría. Entonces, por ejemplo, dice aquí, Roland Barthes distingue 4 funciones que tienen una importancia diferente. Comenzaremos por las funciones cardinales. La F, la F es como la nomenclatura que ustedes van a usar. Entonces dice que esas funciones cardinales exigen que la acción a la que se refiere la obra mantenga o cierre una alternativa consecuente para la continuación de la historia. Dicho de otro modo, que inaugure o concluye una incertidumbre. Por ejemplo, tocaron la puerta. Es posible igualmente que la abran o no, y la historia puede encauzarse en 2 vías distintas. En el caso, entró en la tienda, preguntó por alguien y luego salió. Encontramos 3 funciones cardinales. Entró, preguntó y salió. Lo que les decía de la función de los verbos. No olvidemos que las funciones cardinales hacen mover la historia. La compra de un revólver tiene como correlato el momento en que se lo utilizará. Levantar el auricular tiene como correlato el momento en que se volverá a colocar. Entonces, entre 2 funciones cardinales existen informaciones subsidiarias que se agrupan alrededor de una u otra y sirven de relleno. Entonces, aquí vienen estas funciones catálisis. Son las que están como alrededor de esa función cardinal que mueve el relato, pero esta le ayuda rellenándola. Dice, el doctor escuchaba música en su apartamento, cuando de pronto escuchó 3 golpes fuertes en la puerta. Bajó el volumen de la grabadora, apagó el cigarrillo, se bebió el último trago de whisky, fue a abrir la puerta e hizo entrar a la pareja. Dice, observamos que la oración que hace mover la historia en este párrafo son, escuchó 3 golpes, fue a abrir e hizo entrar a la pareja. Esas son, pues, las funciones cardinales. Pero el narrador agrega algunas informaciones secundarias, pero necesarias. Son secundarias, pero necesarias en la historia. Escuchaba música en su apartamento, bajó el volumen de la grabadora, apagó el cigarrillo, se bebió el último trago de whisky. Estas funciones sirven para rellenar y son las catálisis. Siguen siendo funcionales en la medida en que entran en correlación con un núcleo, pero la funcionalidad es parásita, equivalen a la función fónica de Jacobson, y pues su papel es de mantener el contacto entre el narrador y el lector. Y entonces luego nos dice acá, existen otras funciones llamadas indicios, que según Roland Barthes remiten a un carácter, a un sentimiento, a una atmósfera, por ejemplo, de sospecha. En los indicios tenemos que descubrir un porqué. Supongamos que en una novela un personaje va a ser asesinado. Imaginémoslo de noche en su casa. Cosa rara, nunca padecía de insomnio, pero esa noche no podía conciliar el sueño. Se sentía inquieto y su radio no funcionaba. Entonces, cuando uno lee esto en un relato, dice, algo va a suceder. El narrador crea una atmósfera que está en relación con el crimen que se va a perpetrar. Pero nosotros tenemos que descubrir esa asociación. Entonces, ustedes van a hacer un análisis de su cuento escogido de Quiroga o de los propuse ahí, ya sea de hondureños, y van a encontrar esa función cardinal, las catálisis, esos indicios.
Después dice, una última clase de funciones son los informantes. Informaciones son informantes, que al contrario de los indicios, cuyos significados son siempre implícitos, aquellos nos proporcionan datos puros. Aquí estos informantes son informaciones puras, no es como los indicios que están ahí como medio escondidas. Entonces dice, por ejemplo, si leemos, aquella mujer vestía una blusa amarilla con una falda blanca, con alguna raya rosada, o bien era pequeña de estatura, algo gordita, de nariz aplastada y con un lunar en la frente. Entonces, de eso nos encontramos en los relatos y esa es la capacidad que tienen los escritores, que nosotros nos imaginemos. Imagínense que en un mismo relato, leyendo todo esto, cada uno de nosotros... desde que dice, una mujer vestía una blusa amarilla, nos imaginamos a la mujer con la falda amarilla, con la blusa amarilla y la falda blanca y las rayitas rosadas que tenía. Entonces, esa capacidad de la literatura que cuando estamos leyendo nos olvidamos de todo y la gente nos puede estar hablando, pero estamos tan absortos porque nuestra mente también se está imaginando todo eso. Entonces dice, todo eso nos remite inmediatamente a una realidad. Otro ejemplo, la casa era de color blanco, de 2 pisos, con 2 puertas y 3 ventanas. Entonces, esos son informantes. Pero dice que finalmente los indicios nos obligan a descifrarlo, mientras que los informantes están ahí, proporcionan un conocimiento ya elaborado. Entonces, ustedes en el cuento que van a trabajar van a encontrar estas 4 funciones. Y aquí el autor le va dando infinidad de ejemplos, Y ahí le va, todo eso que habló él de los tipos de relato, en los aspectos de relato, ahí se lo... cuando un narrador es una visión por detrás, aquí es que el narrador dice del relato clásico, el narrador sabe más que su personaje. Entonces, en esta visión por detrás, si ustedes ven el signo mayor, ¿verdad? Está ahí porque el narrador es un dios, todo lo sabe lo que sueña el personaje y todo lo demás. Dice, ahí es un narrador omnisciente, ¿verdad? Omnisciente, totalmente, todo lo sabe. Todas las acciones de los personajes. Es más, se puede meter hasta en la mente del personaje y sabe lo que están soñando. Miren de La mala hora, les doy un ejemplo de García Márquez. 3 casas más allá, César Montero soñaba con los elefantes. Los había visto el domingo en el cine. La lluvia se había precipitado media hora antes del final y ahora la película continuaba en el sueño. César Montero volvió todo el peso de su cuerpo monumental contra la pared, mientras los indígenas despavoridos escapaban al tropel de los elefantes. Su esposa lo empujó suavemente, pero ninguno de los dos despertó. Nos vamos, murmuró él, y recuperó la posición inicial. Entonces miren qué narrador que sabe todo, se mete en los sueños, es una cosa maravillosa. Entonces, cuando uno lee una novela, un cuento, uno tiene que llegar a esto, a saber qué tipo de narrador hay ahí. Entonces aquí el doctor Alvarado fue tan explícito que le va dando ejemplos del Quijote, le va dando ejemplos de una narración visión con, y así sucesivamente, de Kafka. Le da ejemplos de todos los tipos luego les habla de los modos del relato, lo va explicando, del orden, se los va explicando. Entonces, similar a esto, ustedes van a hacer un cuento. Algunos solo vienen y hacen las funciones catálisis, los informantes y lo demás, y no hablan nada de esto. Se quedan como un poquito cortos. Y creo que por aquí, miren que aquí les tiene un cuento de... Dice, ¿cómo vamos a operar en nuestro comentario? Y ya les habla del análisis estructural. Y entonces dice, lo primero que vamos a hacer será una descripción de las unidades estructurales que integran el texto que vamos a analizar. En esta fase vamos a identificar los componentes estructurales que tienen mayor relieve, si prevalece el diálogo, si hay narración. Miren que estas son las formas elocutivas del lenguaje, ¿verdad? El diálogo, la narración, la descripción. Entonces uno va a ver, en este relato prevalece más el diálogo, en este relato hay más narración, en este hay más descripción. En todos los relatos por lo general se combinan todas esas 3 formas elocutivas del lenguaje, pero a veces, por ejemplo, en las fábulas como tal, prevalece el diálogo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los animales hablan entre sí y todo lo demás. Entonces, eso es importantísimo que un estudiante de letras sepa que hay las formas elocutivas del lenguaje, están el diálogo, la narración, la descripción. Entonces, usted en un relato tiene que ser capaz de identificar esas 3 formas elocutivas. Dónde hay narración, dónde hay descripción y dónde hay diálogo. Entonces, aquí les pone el completito.
el episodio del enemigo, les pone completito ese cuento y luego miren, le va sacando a las funciones cardinales, le pone FC, función cardinal 1. Entonces el enemigo está en la casa, lo ve subir. Y así, es cortito, pudiésemos leer, lo que pasa es que tengo que salir a hacer un mandado, no me va a dar tiempo, pero sí, aquí luego a las catálisis, mira, ya le tienen una nomenclatura, la letra C, a los indicios le tienen una letra I, a los informantes un INF 1, y así les van, y después les analiza otro, un día de estos. Entonces les voy a mandar este documentito que les va a ser de mucha ayuda. Entonces, esto es lo que tienen más próximo, ¿verdad? ¿Cierto? Ustedes van a escoger un cuento, me van a mandar ahí al chat también qué cuento van a elegir de Quiroga o un cuento hondureño y le van a aplicar este análisis estructural, y a una novela que han leído y que tenga contenido social o cualquiera de las de latinoamericana que están allá, entonces les pueden aplicar un análisis sociocrítico. Entonces, son 2 trabajitos que tienen ahorita, ¿verdad? Así que aprovechen el tiempo. Por hoy aquí me quedo. En latino sí les voy a mandar, como van a hacer control de lectura de novelas, no les voy a dar la misma novela a cada quien, los voy a distribuir, y ustedes están en la capacidad desde ahora hasta para la 5ª visita, tienen que ir agarrando esa novela y leérsela. Yo les voy a mandar ahí qué es lo que les va a tocar leer en latino. Pero por lo próximo ahorita, lo que tienen más inmediato, pues es estos 2 trabajos. Un análisis estructural de un relato, trabajamos, me parece que ahí les puse en la guía que vamos a trabajar a Quiroga o cuentos hondureños, y van a trabajar también, podría ser que también trabajen de Salarrué, cuentos de Salarrué para hacer este análisis estructural, y ya en los sociocríticos sí pueden buscar una película o una novela. Yo les voy a mandar este documentito, solo que ahorita sí tengo que salir, voy a ir a traer a un hijo allá a su lugar. Entonces, no sé, ¿se comprendió un poco lo que van a hacer? Sí, y creo que con el documento que usted nos va a compartir, ahí vamos a... Sí, ese documento lo tienen que tener, se lo voy a mandar en un PDF, ahí lo van a mandar en su teléfono y todo, porque van a ocuparlo cuando hagan los análisis de los poemas también. Bien, por hoy les dejo a ustedes, porque quedé de ir a las 7:30, son las 7:38, pero estamos en buen tiempo. Gracias, Lick. Bien, entonces por hoy me despido, que estén bien. Bueno, Lick, gracias. Igual, Lick. Buenas noches. Bien. Feliz noche, Lick, gracias. Siempre lean su guía, porque en esa guía Gracias, Lick. todo explicadito. Mañana vamos al examen, ¿verdad? ¿Hola? Sí, mañana. Sí. Mañana, ¿qué va a venir? Bueno, de latino, las primeras 3 unidades, y de crítica hasta lo que vimos hoy. Ok. Perfecto.